lo largo de esta mañana vamos a tener la oportunidad de compartir con los ministros una serie de temas que están vinculados a esta política. Quisiera recalcar la importancia que tiene cada uno de los 9 objetivos que están inmersos en esta política de competitividad y productividad. No existe un objetivo que sea más importante que el otro. Si queremos dar ese paso que mencionaba hace unos momentos, necesitamos trabajar continua y sistemáticamente en los 9 objetivos prioritarios. Tener éxito en uno o en 2 no nos va a sacar de ser un país de ingresos medios. Yo creo que ese es un mensaje muy importante que todos tenemos que considerar. Y para conocer un poco más de cada uno de estos 9 objetivos, quisiera invitar al podio al señor Augusto Townsend, quien conducirá este panel, que va a estar conformado por el ministro de Educación, el señor Daniel Alfaro, la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Silvia Cáceres, y la presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC, Fabiola León Velarde. Les pido por favor que nos acompañen en los sillones para dar inicio a este primer panel denominado Capital Humano e Innovación. Buenos días a todos. Yo voy a empezar discrepando respetuosamente con el ministro de Economía en que, a pesar de que todos los objetivos de la política de competitividad y productividad son importantes, creo que los que vamos a tratar en este panel son los más importantes. No es porque me haya tocado moderarlo a mí, pero creo que efectivamente es la situación. Y solamente para empezar con una pequeña reflexión, yo creo que si uno presta atención a lo que está pasando en los principales foros del mundo, por ejemplo, el Foro Económico Mundial, que fue hace algunos días, me parece la vicepresidenta estuvo ahí, se nota claramente que todo el mundo está discutiendo sobre 2 sectores en donde está habiendo un nivel de disrupción que preocupa, que entusiasma y preocupa a la vez, que son el sector trabajo y el sector educación, ¿no? Justamente vinculado a nuestro tercer tema en el bloque, que es la innovación, lo que está pasando con la tecnología y cómo se está generando toda esta disrupción en el trabajo y en la educación. Yo creo que hoy es difícil, digamos, encontrarse con un líder mundial, digamos, que no hable de inteligencia artificial, de blockchain, de big data, de cuarta revolución industrial, del Internet de las cosas, de todas esas tecnologías que realmente van a revolucionar, quizá como nunca antes, el mercado de trabajo y la forma como se imparte la educación. Entonces, inclusive hay estudios en unos países que dicen, en Estados Unidos, por ejemplo, el 50% de los oficios van a poder ser automatizados en los siguientes 20 años. Entonces, ¿qué va a pasar con esa gente que se va a quedar sin trabajo porque van a ser sustituidos por un robot, ¿no? Entonces, son definitivamente desafíos bien grandes que tenemos que poner en el centro de la agenda nacional, tanto en el sector público como privado, y de eso es de lo que vamos a hablar un poco en este panel. Así que le doy la bienvenida a nuestros panelistas, el ministro de Educación Daniel Alfaro, la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo Silvia Cáceres y la presidenta de CONCITEC Fabiola León Velarde. Ellos van a hablar en un inicio entre 10 y 15 minutos cada uno, explicando, digamos, el objetivo que tiene que ver con la cartera o con la instancia del Estado en la que están. Y luego vamos a pasar a una ronda de preguntas que va a tener 2 rondas, en la cual los señores del Consejo Nacional de la Competitividad y la Productividad me van a alcanzar las preguntas que ustedes puedan ir haciendo. Tienen unos papelitos en sus mesas donde pueden hacer sus preguntas. Me han ofrecido que van a filtrar para pasarme las preguntas más difíciles de todas para desafiar adecuadamente al panel. Espero que el panel esté de acuerdo. Y con eso continuaremos la discusión. Así que, sin más, empezamos con el ministro de Educación, Daniel Alfaro, por favor, sus 10 a 15 minutos. Muy buenos días con todas y con todos. Muchas gracias, Augusto, por esta presentación, colegas del panel, queridos ministros, congresistas, empresarios, sociedad civil, amigos asistentes todos. Es un gusto para nosotros en el Ministerio de Educación tener la oportunidad de liderar este objetivo número 2 de capital humano, que es un objetivo que está en nuestro ADN, digamos, el objetivo al cual nosotros nos abocamos todos los días, ¿no? Y en ese sentido, creemos que la participación y concurso
de todos los actores relevantes para mejorar la competencia, competitividad, productividad de nuestros peruanas y peruanos es importantísima. Por eso queremos liderar un objetivo convocante que nos permita a todos sacar lo mejor de nosotros para poder apostar por este camino. Y en ese sentido quería proponerles una primera idea, un punto de partida sobre el cual inspirarnos para poder recorrer juntos este camino. Y el punto de partida comienza con una pregunta. ¿Un bebé en el Perú alcanza el bienestar? Es decir, tener DNI en el Perú te asegura ser un ciudadano que pueda apostar por su bienestar. Pasen una por favor en las diapositivas. La idea es que podamos trazar toda una trayectoria desde que nace hasta que se logra. Y en esa trazabilidad, en esa trayectoria, ver cómo es que acumula las competencias, habilidades, destrezas necesarias para afrontar el futuro. Un bebé peruano nace. Y lo primero que tenemos que trabajar con ellas, con ellos, es la supervivencia. ¿Cuáles son nuestros indicadores? De 0 a 3 años tenemos 43% de anemia. Menos de 5 años, 13% de desnutrición. En la adolescencia, embarazo adolescente, 13%. Cifras que no han variado en los últimos años y que nos deben llevar a la reflexión conjunta para poder contrarrestarlas. Ya lo estamos haciendo desde el gobierno, una alianza con el Ministerio de Salud nos permite, por ejemplo, este año haber solicitado un tamizaje para poder identificar todos aquellos niños que podrían presentar problemas de anemia. Una mejora de nuestro programa Jaliwarma junto con el MIS también nos permite ahora no solo llegar a los desayunos, sino a los almuerzos y las cenas, sobre todo en nuestras instituciones educativas de alternancia y residencia, donde nuestros alumnos viven toda la semana. Asimismo, estamos generando una mejor educación sexual integral para poder reducir ese 13% de embarazo adolescente que no para. Hace 5 años tenemos esa cifra y todos estos factores contribuyen a poder generar lo primero, lo más sustancial, la seguridad. Pero la seguridad no estaría completa si no hablamos también de la emoción. Cómo nosotros generamos la seguridad para un desarrollo pleno. Y eso pasa por eliminar la violencia en nuestras escuelas. Uno de los primeros actos que hicimos como gobierno fue publicar los protocolos, los lineamientos, junto con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, presentamos los lineamientos para contrarrestar la violencia en nuestras escuelas. Producto de ese esfuerzo es que logramos en un primer momento destituir a todos los docentes que tenían sentencia previa en abuso sexual, drogas, terrorismo. 75% era por abuso sexual. Entonces, políticas firmes nos llaman a poder poner a nuestros niños y niñas por encima de todo, su interés superior. Y en conjunto poder generar todos esos factores mínimos que necesitamos para poder vivir una vida plena. Esto tiene que complementarse con los aprendizajes. En el Ministerio tenemos una política que llamamos aprendizajes a lo largo de la vida. Significa que a lo largo de toda nuestra vida nosotros desarrollamos las mismas competencias. Cada una de las áreas curriculares que tenemos en la educación básica y luego en la superior refuerzan las competencias que nos van a hacer mejores ciudadanos, que las puedo resumir en 6. Comunicación, la capacidad de poder entender lo que leemos, pero también contrarrestarlo con nuestra experiencia personal y devolver conocimiento original, diferente. Y cuando lo comuniquemos de forma empática para que lo entienda nuestro interlocutor. Resolución de problemas. No queremos solo resolver problemas matemáticos para un ingreso a la universidad, queremos poder tener razonamiento matemático para la vida diaria, para balancear un presupuesto familiar, para entender cómo se saca una tasa de interés, para tomar mejores decisiones, tanto en la parte de planificación como de ejecución. Vida saludable. Es importante que ya no sigamos disasociando nuestra mente de nuestro cuerpo. Es importante que veamos que son un conjunto. Todos los estudios de innovación nos dicen que para poder generar esas nuevas ideas disruptoras, esos productos nunca antes vistos y que la sociedad ahora necesita y que son producto de una imaginación grande con mucho aterrizaje, se hacen cuando podemos integrar el cuerpo a la mente. Es el conjunto de toda nuestra corporeidad con nuestra mente que generan esas grandes ideas. Esa es la interacción que tenemos que buscar y reforzar. Ciudadanía.
Hoy más que nunca la sociedad nos dice que existen enormes brechas. Brechas en corrupción, brechas en informalidad, brechas en violencia. Y tenemos que ser sólidos, firmes para comenzar a contrarrestarla. Y eso depende de formar ciudadanos, ciudades cuyos valores los hagan pilares fuertes, pilares que puedan sostener esas instituciones que le dan vida a la República. Instituciones que se reflejan en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Poder Judicial, pero también se reflejan en una empresa, en una organización de la sociedad civil, en una organización comunitaria. Todos y cada uno de nosotros tenemos el deber de ejemplificar lo mejor de nosotros para ser ese ejemplo que necesitan nuestras niñas, niños y adolescentes para poder forjar un mejor futuro y esas competencias de ciudadanía que tanto necesitamos ahora. Finalmente, la competencia digital. Y acá no estoy hablando de abrirse una cuenta en una red social o manejar el Office. Estoy hablando de pensamiento computacional, de la posibilidad de entender el mundo bajo una lógica digital. Bien lo decía Augusto al principio, de que el futuro, es decir, el niño y la niña que ahorita está en ciclo 1, ciclo 2 de inicial, en el futuro ya no va a competir contra otras personas. En el futuro va a competir contra robots. Y necesita tener estas competencias, no para que todos se vuelvan programadores, sino para que en la carrera que decidan tener puedan apoyarse en lo digital para volverse más productivos, más competitivos y por lo tanto acceder a una vida más plena. Y entonces esas son las 5 competencias que le llamamos las competencias del Bicentenario. Son las competencias que nosotros soñamos para todas nuestras peruanas y peruanos y que son necesarias para que ellos nos ayuden a soñar con 200 años más de vida republicana. Estas competencias las impartimos a través del currículo, una nueva apuesta de este país, una apuesta en la cual cada área curricular es un espacio para reforzar la misma competencia. Competencias que todos en esta sala seguimos reforzando y seguimos construyendo. La idea es motivar a nuestros estudiantes para que puedan avanzar en toda nuestra educación y poder reforzarse a sí mismos y a los suyos. Este crecimiento dentro de la currícula no solo depende de un cambio en la metodología pedagógica, también depende de una atención más pertinente. Por eso el servicio educativo tiene que comenzar a diversificarse. Ahorita tenemos los COAR, los centros de alto rendimiento, tenemos también los GEC, que son las jornadas escolares completas, en el sector rural. Y hace poco, en Yurimaguas, lanzamos la Política Nacional de Atención Educativa para Ámbitos Rurales al 2030, que lo que plantea en la ruralidad es cambiar la figura, el imaginario que tenemos de ellos, nosotros y ellos, por esta apuesta por la nueva ruralidad. Dejemos atrás esta imagen de la ruralidad precaria, en pobreza, lejana, sin oportunidades, para volverle un espacio rico en oportunidades, con harto potencial. Muchas veces olvidamos que ahí existen espacios de exportación mucho más sofisticados que el urbano. Muchas veces olvidamos que ellos tienen muchas más competencias para el buen vivir, para su integración con la naturaleza y con nuevas tecnologías. Y de ellos tenemos también mucho que aprender. Y es por eso que esta política de educación rural tiene que plasmarse en una atención diversificada, que mejore los accesos, por ejemplo, que mejore esta posibilidad de que los niños no tengan que caminar 3, 4 horas para llegar a su colegio secundario. Y eso lo logramos con los centros de formación en alternancia, las secundarias residencias y en el caso de primarias, las redes rurales. Todos estos modelos integran y potencian la diversificación de la oferta educativa para adaptarse a su territorio. Y todo ello busca que cuando el alumno o alumna llegue a quinto de secundaria pueda optar por un crecimiento mayor, pueda optar por un ingreso a la superior. Y aquí viene uno de los puntos de dolor más grandes que tenemos. 6 de cada 10 jóvenes no accede a la educación superior. Y esos que sí acceden, también tratan de buscar una educación de mayor calidad y mayor pertinencia. Miren ustedes. Si nosotros vemos, por ejemplo, la encuesta de demanda ocupacional que hace el Ministerio de Trabajo, a las regiones más dinámicas, a los sectores más dinámicos, nos dice que los empleadores el próximo año estarían contratando, y este año lo estarían haciendo, como porcentaje de todos los que contratan de la superior, un 80% serían técnicos y un 20% serían universitarios. Pero cuando analizamos nuestra oferta educativa, vemos que de cada 4 alumnos que tenemos en la educación superior, 3 están en universidad y 1 estudia una educación tecnológica, de repente una pedagógica o una artística. Entonces podemos ya ver un primer gran desencuentro entre la vocación, la decisión por la superior y lo que la demanda laboral y lo que el sector necesita.
Si vamos más profundo, vemos los que ya están en la superior, ¿tienen la calidad necesaria? ¿Lo que van a terminar estudiando los va a conectar con un trabajo digno y productivo? Pues ahí como gobierno viene nuestro compromiso primero con la calidad. Por eso, nuestro compromiso con la reforma universitaria. Reforma que avanza bien. En primer semestre de este año culminaremos los procesos de licenciamiento de todas las universidades. Y eso es un paso importante para nuestro país para asegurar condiciones básicas, condiciones mínimas. Y a partir de eso poder seguir creciendo con acreditaciones, con reconocimiento de esos avances. En la superior tecnológica tenemos más brechas y por lo tanto más retos. Hemos visto este desencuentro entre la oferta y la demanda en la educación superior. Y para revertirlo, la educación técnica, tecnológica, tiene que incrementar su calidad. Por eso tenemos esa gran convicción en este proyecto que le llamamos Institutos de Excelencia. Son 400 institutos públicos. Si quisiéramos hacer todos a la vez, no tendríamos ese tiempo. Pero si nos centramos en que uno por región, el que tenga más alumnados, el que tenga carreras más pertinentes, el de mejor profesorado, pueda iniciar ese camino en la excelencia, podemos demostrar que así como otros institutos tecnológicos ya lo han hecho, los institutos públicos están a la altura de ese reto. Y acá es importante ver esa gran diferencia de la tecnológica, que es la educación por competencias. Todas las mallas curriculares de la educación tecnológica se hacen por competencias, es decir, por lo que el mercado laboral demanda. En el futuro, también como nos anunciaba Augusto al principio, esto es una discusión efectivamente mundial, no van a importar tanto los títulos que tengamos, sino la capacidad o habilidad de implementar competencias que permiten a la economía estar siempre en la avanzada, para que permita que pueda constantemente diversificarse. Y esas competencias van a ser y la formación de esas competencias va a ser el reto del futuro. Cómo lo hagamos va a determinar la capacidad que tengamos de alcanzar un mayor potencial. Y acá la integración entonces con un mundo laboral cada vez más dinámico es importantísimo. Nosotros tenemos grandes coordinaciones con el Ministerio de Trabajo en lo que se llama certificación de competencias, cómo poder identificar lo que el mercado laboral necesita y volverla una competencia normalizada. Si es que esa competencia normalizada se permite encuadrar en un marco más grande, esto le llamamos Marco Nacional de Cualificaciones, podríamos generar mucho mayor transitabilidad en el mercado, mucho mayor capacidad de generación de competencias. El sueño es que alguien que venga del mundo laboral y que tenga una habilidad desarrollada en la experiencia pueda formalizarla a través de una certificación de competencias, por ejemplo. Y a partir de esa certificación puede usar ese título para poder convalidar cursos en una educación tecnológica y poder regresar al aula para seguir desarrollando competencias y viceversa. Si logramos una permeabilidad mayor entre el mundo laboral y el mundo académico, podemos dar las oportunidades para desarrollar las últimas competencias que necesita el mercado laboral. Y ese va a ser un gran esfuerzo que va a estar bajo este objetivo, que vamos a llevar a cabo también gracias a un préstamo que ahora último hemos puesto en vigencia con el Banco Interamericano de Desarrollo, que nos va a permitir poner todas estas herramientas de la mano de los empresarios. Vamos a empezar con agricultura, con minería, con turismo, con gastronomía. Y vamos a hacer de esas mesas el ejemplo de cómo Estado y empresa pueden determinar las mejores competencias y la flexibilidad necesaria del sistema educativo para adoptarlas y poder así ahora en la cancha construir mejor competitividad. Tal vez así con todos estos esfuerzos, pero ahí digo, cuando digo todos, digo el esfuerzo de todos, nosotros podamos revertir este indicador que nos presenta el Banco Mundial, donde nos dice que solo el 60% de nuestros jóvenes de 14 a 29 años llegan a cumplir el total de su potencial, solo el 60%. Si ahorita son 8 millones de personas las que están en ese cohorte etario, significa que solo 4.8 millones llegan a su potencial. Y eso tiene que cambiar. Por eso, desde el sistema educativo, desde el Ministerio de Educación, desde todas las entidades que conformarán este objetivo, queremos decirle a todos los peruanos que puedan tener en su cabeza, pero sobre todo que sientan en su corazón, de que es el momento de mejorar y de que esta idea se impregne y nos ayuden a difundirla. Y esta idea es que las peruanas y peruanos mejoramos siempre. Muchas gracias.
Muy buenos días, estimadas autoridades, representantes del Congreso de la República, señora vicepresidenta, señor premier, colegas ministros, funcionarios públicos, representantes del sector académico, el sector empresarial, sindical, sociedad civil, amigos todos. Este es un momento, en términos personales, muy importante, porque asumí esta responsabilidad en un contexto en el que había mucha expectativa sobre cuál iba a ser el derrotero del gobierno, justamente para el tema que nos concentra esta mañana. Y por lo tanto, permítanme una digresión, y si hubiera que invitar a una reflexión en esta primera parte, sería invitarlos a la confianza. Confianza en que el gobierno está poniendo su empeño y la política nacional de competitividad y productividad, es justamente una expresión de ese empeño, de querer mirar lejos, de querer mirar más allá, de querer apostar firmemente por el bienestar de más peruanos y peruanas, pero juntos. Empresarios, trabajadores, sector académico, la sociedad en su conjunto, tienen mucho que decir. Y por eso, quizás a partir de esta digresión, me puedo permitir responder a una pregunta que los medios en algún momento deslizaron o hicieron explícita en los días siguientes a la aprobación de esta política, ¿no? Esta política parece tan gaseosa que la ministra de Trabajo, ¿qué derrotero va a tener a partir de la misma, ¿no? Y claro, esta política se aprueba en un contexto, que es lo que vengo diciendo, y por lo tanto es de alguna manera, si bien un documento fundamental, ya como ha sido dicho por el señor presidente y por Carlos Oliva, colega y amigo, al mismo tiempo en la coyuntura en la que se da es una oportunidad, como diría Cortázar, para armar un modelo, es un modelo para armar. Y el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, que es precisamente la herramienta de aterrizaje de esta política y en particular el capítulo, el objetivo prioritario quinto, que es el que nos atañe liderar, justamente plantea no solo un contexto que ya ha sido anotado y lo voy a empezar a desarrollar, sino también una apuesta por la confianza y una apuesta por el consenso. Entro rápidamente en los lineamientos, dado que el tiempo es ajustado. Bueno, el objetivo prioritario quinto se sustenta en 3 lineamientos de política. El primer lineamiento guarda relación con la preparación, elaboración, incluir mejoras a aquellos mecanismos que permitan transitar de la informalidad a la formalidad. Y todos nosotros somos ampliamente conocedores de lo que representa la informalidad en nuestra economía y de la fuerte restricción que es para poder configurar y ser partícipes de un mercado laboral dinámico y competitivo, que es justamente la denominación de este objetivo prioritario 5. Informalidad que es más acusada, y la política lo dice, en el segmento de la microempresa, segmento en particular que, habiendo merecido una atención preferente del Estado poco más de 10 años, 15 años atrás, todavía no nos revela que las medidas que se adoptaron en su momento fueron efectivas. Y la política también recoge ese dato, ¿no? Un régimen especial que le resulta aplicable y que podría potencialmente tener la posibilidad de formalizar a 4,5 millones de trabajadores, la planilla electrónica nos refleja que no son más de 400,000. Y allí está el acento puesto en el capítulo, en el objetivo prioritario quinto. Para el gobierno, la informalidad, y no sé si me permiten proyectar una imagen, a los organizadores les pedí que nos acompañara una imagen, pero bueno, en tanto, la informalidad mata. Y quiero, a través de esta imagen, graficar todo lo que el entorno informal representa, no solo en términos de reconocimiento o negación de derechos para los trabajadores,
sino también en la falta de oportunidades para los microempresarios para vincularse positiva y asociativamente a otras cadenas de valor, a otras cadenas de producción que les den una oportunidad de articulación en un mercado interno o un mercado externo con todo el potencial exportador que tiene nuestro país y que tenemos que fortalecer. Pero también la informalidad está asociado a aspectos delictivos. Por lo tanto, la política, y les invito a dar una mirada a los enfoques que acompañan a la política, requiere y demanda un trabajo intersectorial muy claro. Y por lo tanto, al mismo tiempo, es una invitación en esta frase que me he permitido utilizar parodiando en este modelo para armar, requiere no solo, como lo venimos haciendo, el trabajo articulado con el sector producción, el sector energía y minas, el sector comercio exterior y turismo, entre otros tantos sectores, sino también con las autoridades responsables de ejercer el control en términos de licenciamiento, en términos de no evasión tributaria, entre otros tantos aspectos que acompañan a la informalidad y que truncan proyectos no solo personales, sino también empresariales de una manera dramática en nuestro país. Y ese es el primer lineamiento. ¿Cómo contrarrestamos la informalidad laboral en nuestro país que es tan acusada? 72%, si es que hablamos de la pega ocupada como referencia. La política tiene un derrotero, excluyendo el trabajo agrícola, 65%. Hoy en día, línea de corte, esperamos al 2030 contrarrestarla y rebajarla al 48%. El segundo lineamiento de política tiene que ver con la revisión del marco regulatorio. Y ahí empato con el tema inicial de la confianza. Esta es una política aprobada participativamente y el plan de competitividad y productividad espera también serlo. Participativamente, concertadamente, y por eso la invitación al consenso y al diálogo tendido empresarios y trabajadores es genuino, ha sido explícito y está vigente, acompañado por las más altas autoridades de este gobierno, como el señor Premier en varias de las citas, por el propio presidente con las instrucciones y la invitación una y otra vez a diseñar soluciones integrales para estos problemas cruciales. Y en esa revisión del marco normativo tenemos que buscar soluciones específicas para problemas específicos también. El Consejo Nacional de Trabajo es el espacio privilegiado para ese propósito y hoy por la tarde ha sido convocada a su primera sesión del año para justamente ser capaces de trabajar con el Consejo Nacional de Trabajo, pero con la academia, con los sectores productivos, la identificación de esos nichos de oportunidad para el desarrollo de nuestro país, porque las locomotoras de crecimiento hoy en día son insuficientes y por lo tanto es necesario trabajar de manera conjunta, como ya lo venimos haciendo, para ver esas ventajas comparativas que nuestro país ofrece en sus distintas regiones. Y por eso tenemos que trabajar con la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales para identificar y darle prioridad a aquellos corredores productivos que van a poder ser intensivos en mano de obra y también van a posicionar a nuestro país en términos competitivos. El tercer eje, porque el tiempo se me va agotando, el lineamiento de política es la inspección de trabajo. Conozco de manera profesional todas las quejas que en algún momento se han trasladado a la inspección de trabajo por uno y otro lado, por el sector trabajador y por el sector empresarial. Desde el primer punto de vista es insuficiente, no tiene presencia a nivel nacional, la desprotección sería manifiesta, apenas cubre el 10% de las unidades económicas formalizadas, digamos, hablando de la posibilidad de que la inspección de trabajo llegue a estas unidades económicas, pero por otro lado, esa discrecionalidad que a veces acompaña a la actuación de los inspectores, que tiene que ser más bien conducida con protocolos, con directivas que garanticen predictibilidad, que garanticen seguridad jurídica,
que permitan potenciar una inspección de trabajo que responda a los perfiles de riesgo de mayor incumplimiento o incumplimiento acusado de las obligaciones asociadas a normas laborales, sociolaborales, pero también a seguridad y salud en el trabajo. Porque, como he venido diciendo, la informalidad, la desprotección, la vinculación de esta con aspectos delictivos mata. Y eso es lo que queremos lograr. A través de esta política, preservar la vida de las personas, darle sostenibilidad al emprendimiento empresarial, darle la posibilidad de vincularse con asociaciones públicas y privadas a estas nuevas locomotoras de crecimiento, pero identificadas juntos, y trabajar un marco regulatorio que, como medidas específicas, les sea pertinente para el bienestar de más peruanos y peruanas. Muchas gracias. Muy buenos días, señor Premier, señora Vicepresidenta, señores ministros, autoridades, distinguidos compañeros de mesa, señor Ministro de Educación y de Trabajo, todos amigos de las instituciones que nos acompañan. Realmente es un placer y un honor poder participar en este evento que nos plantea un gran desafío de ser un país más productivo y competitivo. Para ello, esa política nacional de competitividad y productividad será el instrumento que nos permitirá trabajar en conjunto. Debemos articular mejor los diversos actores del Sistema Nacional de Innovación: el gobierno, la academia, el sector privado, la banca, y así lograremos que la ciencia y tecnología impacte positivamente en la productividad y por ende en el desarrollo económico y el bienestar de todos los peruanos y peruanas. Nosotros en CONCITEC, como el ente rector de Ciencia, Tecnología e Innovación y de todo el Sistema Nacional de Innovación Tecnológica, asumimos con responsabilidad este reto, sabedores que el CONCITEC es una pieza clave en este engranaje. Pero, ¿qué tenemos que hacer para que este pilar, el pilar de innovación, logre sus resultados? Primero, entender cuáles son las instituciones, cuáles son las articulaciones o los indicadores que tienen que ver con fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico. Es conocido por los rankings internacionales de competitividad que estos son la capacidad de innovar de las empresas, la calidad de las instituciones de investigación, de los institutos de investigación, cuánto gastan las empresas en investigación e innovación, cuánto se vinculan con la academia, cuánto adquirimos como país productos de valor agregado, cuánto compra el Estado productos innovadores, cuántos científicos e ingenieros tenemos en el país, y ya se ha mencionado el ministro de Educación, las falencias que tenemos en educación superior, y por supuesto cómo protegemos nuestra propiedad intelectual y cuántas patentes tenemos en el mundo internacional. Entonces, lo que tenemos que hacer es que concentrarnos en estos indicadores que son los que van a permitirnos mejorar y subir de ese quinto puesto que nos encontramos en el ranking internacional de competitividad. Entonces, tenemos que fortalecer bajo este pilar de innovación los lineamientos que ya están trazados en la política. El capital humano, fortalecer instituciones, pero enfocados en la demanda. Hemos estado trabajando, tal vez cada uno mirando a los sectores y sus propias necesidades, pero no una demanda sectorial, una demanda regional y tampoco la academia mirando a este tipo de demanda. Tenemos que fortalecer el sistema y en esto el Estado debe tener un rol promotor, facilitador, catalizador. Tenemos que priorizar, focalizar, los recursos que tenemos no son muchos, por lo tanto es muy importante que sepamos priorizar y focalizar. Y tenemos sí que además de tener una inversión más focalizada, incrementar los fondos allí donde sepamos que vamos a tener, donde tenemos ventajas competitivas y que vamos a ser más productivos. En capital humano, que tenemos que mejorar la brecha, o cerrar la brecha, mejor dicho, de los científicos
que necesita el país para las diferentes áreas de desarrollo. En ese sentido, ya el gobierno está financiando becas de doctores, becas de maestría en ciencia y tecnología, tanto a través de Pronavec como de Concitec y a través del Minedu. Pero tenemos que trabajar de manera más articulada, conociendo realmente la brecha. Sin duda, la brecha la tenemos en el área de transformación digital y de las nuevas tecnologías, más biotecnólogos, más nanotecnólogos, más genetistas, en el caso de los diferentes sectores que tienen que ver con promover y valorar, por ejemplo, nuestra biodiversidad. Estamos trabajando también con un préstamo del Banco Mundial para atraer talentos. Hoy en día el conocimiento es internacional y debemos contar con los talentos del mundo entero. Vamos a repatriar en los próximos 2 años aproximadamente 150 peruanos y 100 extranjeros que vengan a cerrar esas brechas en las áreas que necesitamos en las diferentes cadenas de valor. Hablemos principalmente de nuestra biodiversidad, de la minería, de la pesca y acuicultura y, por supuesto, de las tecnologías digitales transformadoras. Debemos incentivar el fortalecimiento de carreras de ingeniería y relacionadas a gestión de la innovación y transformación digital. Fortalecer las universidades de investigación. Ya lo estamos haciendo con el Minedu y algunas universidades están pudiendo trabajar con el canon de investigación para fortalecerse en equipamiento. Concitec acaba de equipar a 17 centros de investigación con laboratorios, equipamiento sofisticado, para que podamos también concentrarnos en determinadas áreas. Debemos fomentar más la movilidad entre la academia y el sector productivo. Estamos acostumbrados a trabajar en compartimentos estancos. Los estudiantes deben hacer más prácticas en la industria y promover una mayor inversión de la empresa también en ese recurso humano. ¿Cómo vamos a fortalecer este sistema? En el Perú, si bien es cierto, todavía tenemos muy pocos fondos de investigación comparados con otros países vecinos como Chile, Colombia, México, Brasil, pero sin embargo tenemos más fondos que en los últimos 40 años, en los últimos 8 o 10 años. Y en este momento tenemos los mayores fondos que hemos tenido antes, con los créditos que tenemos de los programas de pesca y acuicultura, innovación, producción, agricultura, los proyectos Fidecom y Fondesit que articulan la generación de conocimiento y el sector productivo. Tenemos el canon de las universidades que lo debemos usar todavía más eficientemente, pero debemos articular, debemos centrar y ser más eficientes en el gasto público. Y nuevamente, estos fondos debemos tener información de qué estamos produciendo. Por eso desde el Concitec estamos produciendo una plataforma integral donde sepamos quién es quién en investigación, cuántos investigadores tenemos, en qué están trabajando, dónde están trabajando y aquellos proyectos articularlos y entregárselos a las regiones en los que tenemos una importante oportunidad. Tenemos nuevos gobernadores regionales y tenemos para ellos una carpeta lista para entregarle todos los proyectos en los diferentes sectores productivos, tanto hablemos de nuestra biodiversidad como el sector forestal maderable, la minería, lo que tiene que ver con agua y saneamiento, energías limpias y nuevas tecnologías. Ese mapa lo estamos construyendo para entregárselos. Pero debemos seguir de manera sostenida con el sistema de fondos concursables, pero una evaluación por desempeño en las universidades y centros de investigación. Los investigadores deben tener también un estatus particular, porque aquellos que están en esta sala, no sé si están tan en conocimiento que el investigador en el Perú o es docente o es administrativo en los institutos públicos de investigación. El investigador tiene que ser un investigador como tal y por lo tanto estamos trabajando, conversando con Servir para que pueda tener una distinción y tengamos finalmente el cuerpo de investigadores altamente calificados en el Perú, de manera que si Tumbes necesita un investigador experto en sanidad acuícola para sus langostinos, lo enviemos para allá. Si necesita la Amazonía expertos en cacao o en café, o si necesitamos en transformación de energía en la Amazonía, podamos enviar ese cuerpo de investigadores.
Esperamos construirlo prontamente, pero necesitamos ciertamente también un fondo especial para este. Tenemos que priorizar, decía, y articular, y para eso es importante priorizar y articular como hacen otros países. En otros países tenemos ejemplos donde ya sea el Consejo Nacional depende directamente de la presidencia y agrupa a todos los actores, como Finlandia, o tenemos países como Corea, como hoy Chile y Colombia, que tienen un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Probablemente no estamos nosotros pensando en esos modelos, pero estamos muy desarticulados y lo que proponemos desde el CONCITEC es tener dos instancias donde tengamos claramente el recurso humano y hagamos la investigación fundamental, pero también aplicada, que el Perú necesita, y la instancia que está respondiendo rápidamente a la producción y al mercado. Debemos de proteger nuestra propiedad intelectual y para eso debemos vincular más a la academia y al sector productivo. Un profesional del que adolecemos en el Perú es el gestor tecnológico. Ese tenemos que formarlos en las universidades y que sean el vínculo entre la academia y el sector productivo, que estén informando permanentemente qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo cerrar las brechas que tenemos. Por supuesto, en el foco y eficacia de la inversión, que es uno de los lineamientos, debemos promover las alianzas público-privadas. En otros países, por ejemplo, como nuestro país vecino, se han concentrado en los frutales, en el vino, en el salmón, en el forestal maderable. Nosotros tenemos tantos cultivos en los que debemos concentrarnos, pero hagámoslo en uno, en la biodiversidad. Tengamos un cofinanciamiento público-privado con programas a largo plazo, no menos de 10 años, para investigación sectorial, para la biodiversidad de nuestros frutos, tubérculos y granos andinos. Podríamos convertirnos en el país primer productor de superalimentos, con la quinoa, la kiwicha, la maca. Hoy en día somos el tercer exportador de maca, pero el mercado de superalimentos es un mercado que está en enorme crecimiento. Podemos convertirnos realmente en el país que más valore su biodiversidad. Quisiera imaginarme cómo podríamos estar al 2030 si realmente nos enfocamos en ciertas áreas prioritarias y apostamos por mejorar estos indicadores que he mencionado previamente. Podemos visionar cultivos priorizados en el desierto, en los Andes, en la Amazonía, y podemos estar seguros que contaremos más temprano que tarde con bancos de germoplasma para mejoramiento genético, los mejores expertos del mundo en manejo y producción, entomología, fitopatología, expertos en suelos, trazabilidad utilizando el blockchain y la inteligencia artificial para trabajar de manera concertada con todos los bancos de germoplasma del mundo. Podemos conocer su valor nutricional y medicinal de nuestros cultivos priorizados. Podemos tener cadenas de abastecimiento completas a través de las tecnologías digitales. Cadenas productivas que apostemos por tener al menos 5 cadenas productivas regionales en el Perú, produciendo nuevas variedades y protegiéndolas adecuadamente a través de Indecopi e INACAL, con quienes ya venimos trabajando. He mencionado cómo un buen plan de competitividad puede darle valor agregado a nuestra biodiversidad por el gran potencial que tenemos, pero estas acciones también deben dirigirse a priorizar otras áreas. Por ejemplo, cerrar la brecha de biotecnólogos, porque la biotecnología está promoviendo una minería amigable con el medio ambiente y la nanotecnología nos va a permitir una manufactura y metalurgia avanzada a partir de nuestros metales. Las nanotecnologías y la transformación digital están revolucionando todas las industrias. Si a ello sumamos la manufactura aditiva, a través de la construcción de objetos 3D, vamos a acelerar, se puede acelerar en las empresas sus procesos de producción y reducir costos. Empecemos a utilizar nuestros metales que pueden estar tal vez en todos nuestros relaves, transformándolos a través de la ciencia y tecnología. Hoy el mundo requiere nuevos composites para la transformación digital. Estos lo tenemos en el Perú. O podemos convertir desierto en tierra fértil y cultivable. Otros países lo han hecho, pues la obtención de agua ya no es un problema, es cuestión de energía y recursos.
Para aprovechar todas estas oportunidades tecnológicas, tenemos que incorporar a la ciencia y el desarrollo tecnológico en nuestro ADN. Incorporemos a la innovación y a la transformación digital en nuestro ADN, en el ADN público y en el ADN privado. Muchas gracias. Muy bien, tenemos aquí las preguntas. Voy a ir leyendo, anunciando primero hacia quién van dirigidas. Si me equivoco en la lectura me disculparán, pero algunos no me han ayudado mucho con la letra. La primera pregunta para el ministro Alfaro, de Iván Portocarrero del Consejo Privado de Competitividad. Pregunta, ¿cómo promover en el corto plazo la demanda por educación técnica por parte de los estudiantes jóvenes y la demanda de trabajo de los empleadores de profesionales técnicos? Muchas gracias, Iván. Efectivamente, creo que ahí hay dos componentes importantes, uno de calidad y otro de la pertinencia de los programas, ¿no? En cuanto a calidad, ya el Ministerio ha empezado un trabajo bastante fuerte en el licenciamiento de institutos privados, ¿no? Nosotros tenemos ya ahora más de 30 institutos privados, pero si bien estos 30 representan algo así como 8% del total de institutos en el país, la matrícula de ellos es más del 30%. Entonces, la cobertura de condiciones básicas de calidad está avanzando a través del reconocimiento de lo que ya existía, ¿no? Eso es un reto también para los institutos públicos en cuanto a que las brechas son mayores en ellos, y por eso este programa de institutos de excelencia que va a permitir que puedan en poco tiempo mejorar algunas cosas muy puntuales, como su liderazgo, pertinencia en sus programas educativos, reconversión de programas, fortalecimiento docente e infraestructura, ¿no? Y equipamiento sobre todo. Entonces, esos son las acciones de corto plazo en cuanto a calidad que pueden generar una mayor conexión de lo que es la demanda laboral con el mercado, con las instituciones educativas. Y esa conexión vive en un catálogo que tenemos que se llama el Catálogo Nacional de Oferta Formativa. En este catálogo nosotros nos juntamos con todos los sectores del país productivos, ¿no? Y cada sector, a través de sus cadenas de valor, identifica las competencias que necesita para cada puesto. Esas competencias se transforman en programas educativos, cuya reflejo está en este catálogo y que sirve justamente incluso para el licenciamiento. Entonces ahí vamos cerrando un círculo en el cual el levantamiento de las competencias, las últimas y las más pertinentes, pueden trasladarse al aula, a la impartición de conocimiento. Pero este esfuerzo, que se llama normalización de competencias, tiene una ambición mayor cuando lo integramos al Catálogo Nacional de Perfiles Ocupacionales, ¿no? Y cuando logramos que estas dos normalizaciones tengan las mismas identificaciones de competencias. Entonces miren el gran cambio. Alguien que en el mercado laboral por propia experiencia haya desarrollado una competencia puede ser reconocida a través de un certificado laboral. Y si ese certificado laboral y esa competencia está inmersa en un programa educativo, entonces lo podemos atraer hacia la academia para que cumpla los créditos que le faltan, de tal manera que pueda alcanzar un título y más productividad y competitividad. Y entonces esta dinámica que podríamos tener entre empresa, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, permitiría que las últimas competencias del mercado puedan trasladarse lo más rápido hacia la academia y que en ese tránsito podamos darle todas las posibilidades a la persona, todas las facilidades para que pueda tenerlo con la mayor transitabilidad posible, ¿no? Y en ese sentido el concurso de la empresa privada, en lo que se van a hacer estos consejos de habilidades, ¿no? Consejos sectoriales de habilidades, es capital, porque justamente ahí cada uno en su propia experiencia, en su propio conocimiento de su mercado nos puede trasladar lo que más se necesita en aula, y el sector educativo entonces responder con mayor pertinencia. Y ese es el concepto de la pertinencia, poder asegurar que todos nuestros estudiantes tengan trabajos dignos y productivos al finalizar un tramo educativo. Gracias. Muy bien, para la ministra Cáceres, pregunta señor Salazar, de la Sociedad Nacional de Industrias.
La rigidez laboral es sin duda uno de los principales temas a trabajar para mejorar nuestra competitividad y productividad. Debemos esperar a generar consensos, como usted ha anunciado, antes de llevar este tema al Consejo, o debemos asumir el liderazgo del tema y llevarlo al Consejo de Competitividad y Productividad. Buenísima pregunta, sobre todo para una persona que se ha formado en el diálogo tripartito. Alrededor de 7 años fui secretaria técnica del Consejo Nacional de Trabajo y de todas las lecciones que aprendí en ese proceso, hay una que considero básica, y es que los sectores tienen que tener una posición para llevarla al diálogo tripartito, pero no la anticipan, porque en el momento que la anticipan se produce el desbalance. Uno u otro sector sabrá cuál es la posición gubernamental y por lo tanto se limita la posibilidad del consenso. Entonces, hay un equipo técnico integrado por funcionarios del Ministerio de Trabajo que está concentrado justamente en la identificación de los cuellos de botella de nuestra regulación y que va a participar activamente en el Consejo Nacional de Trabajo, pero también en el encuentro con la academia, en el encuentro con jóvenes, en el encuentro con microempresarios, en el encuentro con magistrados. Y la discusión va a girar en torno fundamentalmente a evidencia. Gracias. Gracias, ministro. Para la doctora León Velarde, la pregunta es del doctor Iván Best, de la Universidad San Ignacio de Loyola. Pregunta él, ¿qué áreas de innovación y desarrollo e investigación se van a fortalecer en los próximos 5 años en cada una de las regiones del Perú? No sé si se las puede enumerar todas, pero al menos lo más destacado. Sí, hemos hecho un análisis de cuáles son las áreas donde el Perú tiene mayores ventajas competitivas. Esa es una metodología que nos permite medir cuánto estamos ya en avances en protección de la propiedad intelectual, por ejemplo, en la capacidad de nuestras exportaciones, la capacidad técnica que tenemos en las regiones, y así, y por supuesto, la posibilidad que tengamos un mercado internacional y que lo pueda absorber el sector productivo en el Perú. Y las áreas que hemos priorizado desde el CONCITEC son, como bien mencioné, darle valor a toda nuestra biodiversidad, forestal maderable, minería y manufactura avanzada, y metalurgia avanzada, perdón, manufactura avanzada, industrias culturales. Por supuesto, no debemos olvidar el enorme potencial que tenemos, pero también desde CONCITEC debemos fortalecer las áreas sectoriales como salud, pero cuando estamos apostando por el fortalecimiento de determinadas áreas sectoriales como energía, como salud, lo vamos a hacer con un énfasis particular en las tecnologías emergentes y transformadoras. Por ejemplo, apoyar salud digital, en la agricultura que llamamos hoy 2.0, es decir, utilizando trazabilidad y otras tecnologías que nos permitan, como drones, que nos permitan captar rápidamente los problemas que tenemos en nuestros cultivos. Eso no quiere decir que vamos a descuidar las ciencias básicas, porque también la investigación que hacen los matemáticos, los físicos, los químicos es sustancial para poder determinar, por ejemplo, la información básica de las enfermedades de los cultivos o de las propiedades de los metales para diferentes utilidades. De manera que, pero sí, dentro de esas áreas que parecen muy amplias, hemos priorizado las tecnologías avanzadas, las tecnologías que tienen que ver con el uso del mundo digital y de la comunicación y por supuesto, muy centrados en la demanda. Y aquí estamos trabajando con la Sociedad de Industrias, con la Cámara de Comercio, con CONFIEP y con ADEX, porque nos parece muy importante que sean ellos los que nos dicen la demanda y las necesidades y las prioridades de la empresa. Para el ministro Alfaro, esta pregunta no tiene nombre, pero básicamente dice lo siguiente: para todas las cosas que se quiere hacer en la cartera de educación, las grandes ambiciones que puedan haber, ¿hasta qué punto hay un problema de presupuesto, si se cuenta con los fondos suficientes, digamos, para acometer todos esos objetivos?
Bueno, definitivamente los recursos siempre son escasos para la infinidad de problemas que tenemos en educación, entonces el reto es cómo los administramos de la mejor manera. En ese sentido hay dos puntos importantes que quiero resaltar. La primera es el compromiso del presidente Vizcarra con la educación. Compromiso que se evidencia en su discurso, en su constante preocupación por el sector, pero que también se tangibiliza en un mayor presupuesto. Educación es el sector que más presupuesto ha recibido como adicional en el 2019. Estamos hablando de 3.000 millones de soles, es decir, de 27.000 a 30.000 millones. Si solo vemos la foto del 2019, es una foto bastante alentadora porque significa que vamos a poder hacer más actividades, principalmente relacionadas a infraestructura educativa y al incremento salarial de nuestros docentes. Pero si vemos la foto un poco más continua, si la comparamos con 2012, podemos ver que el presupuesto en este año 2019 para educación se ha duplicado. Y entonces, una reflexión me llama cuando veo ese dato tan duro, tan fuerte, ¿no? Y la primera es que las reformas educativas han permitido convencer al Ministerio de Economía para poder dotar de más recursos hacia la educación, es decir, tenemos políticas educativas más sólidas que le permiten al competir con otras políticas generar más recursos. Y que esa política se ha venido construyendo en más de un gobierno. Entonces ya podemos decir que la educación tiene una política de Estado y que como ciudadanía estamos comenzando a comprometernos más con su desarrollo y con su defensa. Segunda reflexión. Este incremento presupuestal y este apoyo se tiene que dar, como les decía, de la mejor forma. Tenemos que evidenciar el mejor fin para ese recurso. Y ese fin solo logra potenciarse si cuenta con la participación de todos los actores. Si solo vemos el gasto público del ministerio, ese debe ser un viabilizador, un catalizador de otros esfuerzos, de otras sinergias que nos permiten lograr esos mayores objetivos. Y justamente esta política nacional tiene en su corazón ese llamado a que todos podamos trabajar de la mano para potenciar esos logros. ¿De qué nos sirve mejorar el equipamiento? ¿De qué nos sirve mejorar los licenciamientos de la educación superior si es que esos programas no están conectados con lo que se demanda en el sector empresarial? Entonces necesitamos que el sector empresarial se comprometa con la educación diciendo y abriendo cuáles son las nuevas tecnologías, de qué forma se pueden hacer, quiénes las poseen, cómo las podemos traer hacia acá, cómo traemos el mejor talento que tanto nos comenta Fabiola. Todos esos esfuerzos de identificación de trabajo conjunto son importantes para que este mayor presupuesto, que es el esfuerzo de todos los peruanos, pueda tener su mejor retorno sobre el sistema educativo y solo así poder generar una educación sobre todo más pertinente. Vuelvo a una idea que les decía al principio de la presentación. Nuestros niños de inicial, cuando estén en el mercado laboral, van a competir ya no solo con personas, sino van a competir con robots. A ellos les debemos un mejor futuro. No pensemos solo en los años que nos vienen, pensemos y proyectemos cómo es la educación a largo plazo y qué es en ese momento lo que ellos tanto nos van a agradecer. El trabajo que hagamos ahora y el compromiso que tengamos ahora por este bien común, que es que la educación sea el factor de cambio para nuestro país. Gracias. Muy bien, para la ministra Cáceres voy a hacer dos preguntas en una. La primera de Miguel Alzamora dice, si gran parte de la informalidad se concentra en unidades productivas informales, no registradas en SUNAT, ¿qué incentivo tributario se puede ofrecer para aliviar esto? Y la segunda pregunta la hacía Miguel Jaramillo, él pregunta sobre si tienen pensado establecer una política de remuneraciones mínimas diferenciadas. Bueno, sobre la primera pregunta, declaro que la rectoría la tiene el MEF para incentivos tributarios. Eventualmente será un tema que se pondrá en la mesa y de la manera articulada, generando la participación de los funcionarios correspondientes, puede haber seguro más de una fórmula de solución. La segunda pregunta estaba sobre las remuneraciones mínimas diferenciadas. Sobre remuneración mínima. Hay un marco normativo aplicable a las MIPES que da cuenta de la posibilidad de establecer remuneraciones mínimas diferenciadas.
Yo sé que la Comisión Técnica de Productividad y Salarios Mínimos del Consejo Nacional de Trabajo viene discutiendo este tema. No han definido todavía una posición discrepante o de consenso, están en ese proceso. Esta tarde va a ser presentado el informe de avance de esa comisión y estaremos a las resultas de lo que se disponga a ese nivel, ¿no? Gracias. Muy bien, y la última pregunta para la doctora Alon Velarde, de Romina Díaz, del Global Entrepreneurship Network. Ella dice que tanto la ministra de Trabajo como la presidenta de Concitec han mencionado la importancia de la articulación. Y la pregunta es, ¿cómo están articulando esfuerzos con Produce? Porque encuentra ella coincidencias entre lo que están sugiriendo ustedes y lo que también tiene Produce en su agenda. Entonces, un poco es, ¿cuál es la articulación ahí con Produce? Sí, tenemos una importante agenda de trabajo con Produce, ya más de año y medio, donde si es que recordamos el círculo virtuoso de la innovación, tenemos que generar las condiciones del personal altamente calificado y las instituciones que pueden que tienen calidad, que se vinculan con el empresariado, en fin, lo que hemos mencionado, eso es la investigación y el desarrollo tecnológico que debe hacerse para que se convierta en innovación, se transfiera, se convierta en innovación y se proteja y llegue al mercado. Entonces, toda la parte de innovación y producción y llegada al mercado es Produce. O sea, realmente estamos articulando de la manera como se concibe el círculo virtuoso de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y mercado, así como Indecopi para proteger la propiedad intelectual e INACAL. Y también estamos trabajando de manera articulada con PCM a través de las agencias que se han planteado. Se están planteando agencias de desarrollo territorial, donde la innovación es un factor importante y donde nosotros como Concitec podemos dotarlos de la información. ¿Cuáles son las universidades que están más calificadas para hacer investigación? ¿Cuáles son los que todavía tienen canon disponible? Y hay que aprovechar ese canon para que se destine a generar más capacidades y más innovación que llegue al mercado para responder a los desafíos de la región. Y esto también lo estamos trabajando con Produce. Es decir, debemos concentrarlos en los desafíos regionales a través de las agendas regionales. Ya los vamos conociendo porque los hacemos con los propios actores. Concitec ha hecho 2 agendas regionales con Piura y con Arequipa, y ahora se están planteando otras con Tacna, con San Martín, la otra agenda es, bueno, tenemos una en el norte y una en Cajamarca, por supuesto. Entonces, la idea es trabajar articuladamente, como digo, ya lo estamos haciendo, para nosotros es tan natural que hay en nuestro sistema que tiene muchos actores, los principales que deben articularse es aquellos que generan el conocimiento y la calidad y la capacidad de las instituciones, cómo se transfiere hacia el sector productivo y cómo llega finalmente al mercado. Otro sector muy importante con que vamos a comenzar a trabajar intensivamente es, por supuesto, con Cambiente, dado que hemos recibido muchos proyectos. En el último concurso que hemos financiado 190 proyectos de investigación, donde por primera vez las regiones han ganado la mayoría de los concursos, 56% de los concursos. Claro que hemos hecho acciones afirmativas, pero eso sí, nos tenemos que asegurar que ellas se asocien con universidades que tienen las capacidades o con universidades internacionales. Y hemos recibido, señora ministra, 4 o 5 proyectos para producir plástico a partir de desechos de nuestra biodiversidad, de manera que tenemos una inmensidad de posibilidades, pero tenemos que articular y tenemos sobre todo que conocer lo que tenemos, y en eso estamos trabajando intensamente. Muy bien, estamos bastante bien de tiempo, me toca hacer una reflexión final. Voy a hacer 2 reflexiones finales. La primera sobre el tema de innovación. Yo a veces cuando escucho hablar de innovación en el Perú me molesta un poquito porque hablamos como si el Perú fuese un país
emergente rezagado que nunca ha sabido innovar y que recién se está poniendo al día, ¿no? Y eso me parece que es contradictorio con lo que muestra la historia del Perú. Inclusive antes de que fuera Perú como república, hemos sido una civilización que ha sido innovadora desde siempre, que ha hecho grandes innovaciones en metalurgia, en agricultura, en gestión de los recursos hídricos. Entonces, creo que también pasa por generar esta narrativa de sentirnos innovadores, porque lo somos, y volver al sitial que nos corresponde, un poco, ¿no? Y la segunda reflexión es sobre los jóvenes, que también se ha tratado bastante en el panel. Yo leía la política y hay varios enfoques que enmarcan la política, ¿no es cierto? Uno, por ejemplo, es el enfoque de género, que es súper importante, y está el enfoque intergeneracional, que me pareció súper interesante porque eso también es algo de lo que se está hablando mucho en el mundo. Los jóvenes a veces están un poquito desafectos de la política, se sienten olvidados por los políticos, por los gobiernos, y sin embargo tienen problemas reales que quieren solucionar o que alguien los ayude a solucionar. Y en el Perú tenemos un gran problema vinculado a los jóvenes que es educativo, es laboral, es de falta de oportunidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a veces no es tan conveniente políticamente pensar en los jóvenes si es que no pueden dar réditos políticos en el corto plazo, y por eso es que las políticas de Estado tienen que trascender a los ciclos electorales, ¿no es cierto? Y en ese sentido celebro y creo que es bien importante que esta política se piense muy en el mediano o largo plazo, digamos, y que haya un rol que puedan participar los jóvenes, no solamente como beneficiarios de la política, sino también como involucrados directos en cómo se va a ir aterrizando, digamos, todo lo que sea en adelante, ¿no? Que tengan una voz y que puedan participar más en las discusiones. Pero en fin, eso es lo que quería decir. Muchísimas gracias a nuestro panel y seguimos con el programa. Gobierno del Perú. El Perú primero.